Los sueños hablan. Este tema es necesario poder, así como entenderlo, poder pedirle al Señor que dé el discernimiento en cada una de las facetas del sueño. Porque muchas veces puede el enemigo estar en el asunto como no. Y aún así, dependiendo del sueño, igual se tiene que pedir un discernimiento del sueño. No se puede creer a todo. Aunque sea algo que parezca de Dios, no se quede con eso. Se necesita una confirmación de todo, porque el enemigo se puede meter como un sueño aparentando que es algo de Dios y no lo es. El tema va a ser importante porque muchas veces nosotros, nuestras emociones, o por no preguntar al Señor, ya creemos que Dios está en el asunto y a veces no lo es. Por eso es que se tiene que tener el discernimiento de espíritu, que eso capacita también para poder entender. Y también a través del don de interpretación de sueños, que es un don también. El don de interpretación es muy importante para entender los sueños. Los sueños hablan. Lo real es lo que no se ve. Qué importante poder capacitarnos y entender el plan de Dios. Vamos a ir directamente a entender este tema y a tocarlo en profundidad. Los sueños hablan. En los sueños no solo son demonios, te hacen ver o te hacen experimentar cosas en los sueños que están alimentando tu espíritu para sus planes. Por eso que todo sueño el enemigo puede colocar algo para alimentar un plan, para alimentar una estrategia. Recuerda que la Escritura dice que no desconozcáis la artimaña de Satanás el diablo, antes bien desenmascararla. Porque el enemigo trabaja en maquinaciones. El enemigo trabaja con insidias, con ardides, que es un esquema, un plan y una trampa. Entonces, a través de un sueño, puede ser una entidad que esté influenciado en entrar en ese sueño. Cuidado con los sueños de lujuria, sueños eróticos, sueños de accidentes, sueños de muerte, sueños de pobreza, de enfermedad. Son una señal de entidades que pueden entrar y morar en un cuerpo y hacer casa en él. Esa es la idea de un sueño, hacer casa y morada de un sueño para poder habitar y colocar el caos. Por eso que antes de dormir siempre declaramos el Salmos 4:8. En paz me acostaré y en paz dormiré. Eso nos da mucho a entender el control que nosotros tenemos que hacer. Siempre es importante antes de acostarnos leer la palabra, orar y decir cada noche. Usted tendría que memorizar el Salmo 4:8. Cada noche dígalo, todas las noches, todas las noches. ¿Para qué? Para que el Señor tome el control de ese sueño, porque ese sueño, aunque podemos estar en la iglesia y pensar que estamos bien, pero el enemigo puede usar un sueño para manipulación. Puede usar un sueño para colocar un caos, hasta un pecado. Mire qué importante eso. Porque los sueños, ejemplo, si es un sueño de lujuria, usted no le toca más asunto, se va a convertir en una realidad, sueños eróticos. O sueños de muerte, de accidente, y usted no le dio importancia porque usted cree que está el ángel de Jehová. Y claro, está el ángel de Jehová, pero los sueños hablan. Eso significa que Dios nos advierte por sueños, por señales nos envía, pero para hacer algo. Y a veces como nosotros estamos tan confiados, y esto no es falta de fe, esto es que saber que el mundo espiritual constantemente tenemos una batalla. Y en esa batalla tenemos que saber qué hacer en algún sueño. Un joven de 21 años empezó a soñar que él estaba teniendo relaciones con hombres. Cuando despertaba, decía que era imposible ese sueño porque a él le gustaban las mujeres. Y él no lo tomó atención y pasó mucho tiempo. Y así siguió con esos mismos sueños, hasta que de la noche a la mañana fue influenciado por un sueño con una entidad y se convirtió en un homosexual. Mire qué importante. Los sueños hablan. Todo sueño en que no esté involucrado Dios se tiene que anular. Y todo sueño que sí esté involucrado Dios, confirmación. Un hombre en sueños se veía vestido de mujer.
con el tiempo y empezó a tener hábitos de mujer. Y él soñaba que se pintaba los labios, que se pintaba los ojos. Y con el tiempo tampoco le tomó asunto a ese sueño y empezaron a gustarle los hábitos de vestimentas de mujer, porque se veía una hermosa mujer en el sueño. Él, un hombre, no le toma asunto a su sueño. Al final se transformó con el tiempo en un travesti. Los sueños hablan. En un sueño, una mujer dice que entró una entidad en su cuerpo y le dijo: yo soy tu esposo. Y mire qué importante esto, porque en ese sueño esa entidad hacía el papel de mujer. Hacía el papel de mujer a través de un sueño. Hacía el papel de hombre en un sueño. Hubieron dos casos similares. En el sueño, una mujer dice que entró una entidad en su cuerpo, ocupando el cuerpo para decirle que era su esposo. Hubo otro caso también, pero al revés, de un esposo que vino en el sueño y a decirle a él que era su esposa, y ambos eran casados. En este caso, el sueño decía a la entidad que era su esposo. Hacía el papel de algo diferente. En una mujer, a través de un sueño, también le decía lo mismo: soy tu esposa, y se volvió una lesbiana. Los sueños, siempre tenemos que tener cuidado de todo sueño, sea de Dios o no de Dios. Tenemos que siempre, si no es de Dios, revocar, y si no, pedir confirmación que sea Dios en el asunto. Porque como decía anteriormente, nosotros podemos confundir. No puede ser un sueño muy hermoso que Dios te esté usando para nación y todo, y que tú estés haciendo muchas cosas, pero puede ser un sueño que el enemigo pueda estar manipulando una emoción. Aún así, en que lo que se vea tan hermoso, se tiene que pedir confirmación. Eso grábeselo. Si no puedes ser liberado de tu propia oración, es porque se hizo ya un pecado crónico. Esto es importante también, ahí donde necesitan la liberación. El Salmos 4:8 que hablamos anteriormente, cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, ahí claramente está hablando dos veces paz. En paz me acostaré, y cuando dice asimismo está volviendo en paz, nuevamente dormiré, porque nuevamente está usando las dos expresiones de paz, que significa ahí a los hemisferios. En paz me acuesto y en paz duermo. Está hablando del hemisferio izquierdo y derecho. Por eso el Señor habla: en paz me acuesto y asimismo duermo. En Job 33:14 nos habla algo importante también sobre el sueño. Pero vamos a analizar algunas cosas importantes. El libro de Cantares 5:2, hay mucha referencia. Miren lo que dice ese texto: dormir es un descanso del cuerpo, pero no del alma. Por eso se tienen sueños. Dormir es un descanso del cuerpo, pero no del alma. Por eso tienen las personas sueños. Eso quiere decir que el cuerpo va a descansar. Y viene el sistema linfático, viene a hacer una limpieza, quitando toxinas y todo lo que es la limpieza a través del sueño. Y esas se expulsan. Ese es el cuerpo. Pero el alma, no. Eso significa que el alma, que está en constante en comunión con el espíritu, algún espíritu, puede llegar a ser contaminada. En el griego la palabra onar se designa un sueño. El sueño es onar, del griego. Lo que menciona Mateo 1:20 en adelante y Mateo 2:12. También del griego es una palabra ekpiradrazo, que quiere decir probad completamente. Hechos 2:17 ahí aclara más los conceptos. Es una palabra que se deriva de escudriñar, que es un punto de origen, de disciplina, de examinar, de discernir, de probar. Por eso es que los sueños se tienen que discernir, se tienen que examinar. Se tiene que pasar por una disciplina de Dios o no, para saber si es Dios o no en el asunto. Se tiene que discernir para poder probar luego si el sueño lo tomamos o no lo tomamos.
Los sueños humanamente siempre los tenemos. Hay promedio hasta 5 veces en las cuales algunas ocasiones nos recuerda algunas cosas que nosotros hemos tenido. A veces los sueños vienen por algo que está en la memoria, los hipocampos. Vienen sueños por cosas que no hemos sanado. Hay sueños que vienen porque no hemos solucionado algunas áreas en el mundo espiritual, y como no se ha sanado, el enemigo también usa los sueños como puertas de entrada. Cuando hay sueños de una herida, sueños de algo cuando era niño, problemas sin resolver, asuntos espirituales, falta de amor, enojos, todo lo que quede en un trasfondo de la mente, en la memoria, podemos también soñar eso. Entonces hay muchos aspectos que nosotros tenemos que analizar cuando soñamos algo. Pueden ser ataques generalizados, ataques también que vienen de generación tras generación, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Pueden ser ataques de esos sueños porque hay antecedentes de un pasado. Pueden ser sueños que uno abrió puerta en el mismo día, en el diario vivir. En el diario vivir tuviste un problema y en la noche lo soñaste. Ese es que se abrieron puertas. Hay muchas circunstancias en las cuales se puede venir un sueño por diferentes áreas. Por eso es importante estar canalizándolo cada uno. Los hombres han encontrado una forma de determinar cuando las personas sueñan por medio de, son solamente estudios, examinar por los movimientos de los ojos al dormir. En el sueño aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, las respiraciones son irregulares. A veces los orígenes de los sueños son del alma, de la humanidad. Pueden ser también diabólicas, del enemigo, y pueden ser de Dios. Pueden ser diferentes circunstancias el cual pueda venir un sueño. Por eso es que es importante siempre tener el cuidado de qué soñamos nosotros, que estamos recibiendo en nuestro espíritu. Los sueños de origen humano van a estar conectados con el alma. Los sueños, manifestaciones, a veces condiciones de la persona, y desempeñan una labor al alma y las funciones fisiológicas del cuerpo. Estos sueños pueden producir pasiones reprimidas, como la obsesión a tener mucho dinero o bienes materiales, la obsesión por una persona. Todo eso pueden venir sueños. Hay personas que sueñan porque piensan tanto en otra persona. En las ministraciones también. Cuando uno ministra a una persona, puede ser un espíritu que tocó a una persona, y como la tocó, una transferencia, no se sacudó, pueden venir sueños producto de una administración. Pueden venir sueños de la niñez, de circunstancias, una violencia de un hogar, un maltrato, un menosprecio, un desprecio. Y como no hubo una madurez de poder salir de esa circunstancia, quedó grabada en la mente inconsciente, en la cámara de los recuerdos, mente cheder. Entonces el enemigo, como tiene un antecedente en el cerebro, va a ocupar ese sueño como una puerta de entrada. Se fija que no solamente llegar y soñar, ya hemos visto varios aspectos importantes en que nos da mucho antecedente de que no todo sueño tenemos que decir amén. Y aún si pareciera de Dios, discernimiento de espíritu. Primera de Juan 4:1, probad los espíritus. Se necesitan probar los espíritus, se necesita probar si ese sueño es de Dios o no. Y esto es importante, hermano, porque a veces nosotros soñamos algo muy bonito, pensamos que Dios está en el asunto, así que me quedo tranquilo, contento, contenta. Y a veces puede ser un sueño de manipulación del enemigo. Cuidémonos. No todo sueño créalo, péselo. Si no sabe discernir, no tiene discernimiento de espíritu, de revelación de sueños, busque una ayuda, pidan una consejería para que le den una interpretación de sueño. O por último, pídanle al Señor confirmación de ese sueño. Si tú estás aquí en este sueño que se ve tan bonito, Señor, pero si tú estás aquí, se cumplirá. Si no, lo rechazo en el nombre de Cristo Jesús de mi alma. Eso es lo que se tiene que hacer. Y vuelvo
enfático en esto, porque tú puedes soñar un sueño muy bonito, sanando enfermos, haciendo muchas cosas, pero veamos si está Dios en ese asunto. No todo sueño es de Dios. Sueño de origen diabólico. Hay sueños que son influencia del enemigo y le prestamos atención a mentiras. Mire qué importante es esto, por eso es que hay que tener cuidado de los sueños, porque los sueños que son diabólicos son mentiras. ¿Para qué? Porque involuntariamente nosotros pasamos a tomar creencia de ese sueño cuando en realidad era un falso sueño. Jeremías 23, verso 32 también dice que habían falsos profetas como un objeto de hacer errar al pueblo. Mire qué importante. Asimismo hay sueños que son de Dios y otros que no son de Dios. Es como Jeremías 23, 32. Habían falsos profetas y habían profetas de Dios. Por eso todo se tiene que pesar. Mantengan el texto de primera de Juan 4:1. Probad los espíritus. El objeto del enemigo es hacer errar a la persona. Por esta razón, Dios determina que probarse y determinarse a sí mismo, llevar y buscar. Muchas personas buscan a otros tipos de dioses a través de la influencia del sueño, porque no se discierne. Deuteronomio 13:15. Se tiene que discernir, probar, porque en caso el enemigo ataca en los sueños, puede atacar a las personas, puede atacar que quede la persona neutralizado a sí mismo, y si eso no se entiende, no se anula, se puede cometer un problema en el mundo espiritual, en el mundo real. El Señor, a través de la misericordia, hoy nos está enseñando sobre esta enseñanza. Los sueños hablan. Se tiene que tener mucho cuidado, mucho tino, con precaución de todo sueño, porque puede estar Dios como no puede estar Dios, principalmente cuando son sueños de lujuria, sueños sexuales que soñamos. Cuidado con esos sueños, porque pueden pasarse a convertir en sueños de Asmodeo, una entidad que trabaja en los sueños en área sexual. O puede ser también que trabaje Lilith, sucubo y incubo, a través de los sueños. Ambos comienzan en los sueños. Asmodeo, potestad, Lilith, potestad, comienzan en los sueños a trabajar. Mire qué fuerte todo esto, porque nos da mucho a entender más el conocimiento. Los sueños de Dios. Los sueños de Dios nos pueden indicar varias situaciones, por ejemplo, eventos futuros. El sueño de los madianitas que le hizo saber a Gedeón que Dios le daría la victoria, Jueces 7:13. Eran sueños que Dios hablaba a través del sueño de los madianitas, en que le daría la victoria a Gedeón. Los sueños también de José, que Dios le hacía a él que iba a ser mayor sobre sus hermanos. Génesis 37, 5, 7 y 9. Los sueños del copero y el panadero, donde Dios indica que iba a sucederle a cada uno de ellos. Génesis 45. Los sueños de Faraón, donde Dios le da a conocer que le acontecería a su tierra en los 14 años venideros. Esto está en Génesis 41, 7 al 17. El sueño de Nabucodonosor. Dios le daba a conocer el futuro del reino que él en ese entonces dirigía. En Daniel 2:1. El sueño también de Daniel, que Dios le mostró eventos escatológicos que vendrían a este mundo. Daniel 7:8. También el Señor ocupa los sueños como advertencia a Abimelech para que no fuese a llegar a Sara, la esposa de Abraham, y después de un diálogo, Dios le perdonó la vida. Génesis 2, 3, 7. Labán, preveniéndole que no fuera maldecida Jacob. Eso fue en un sueño. Génesis 31, 34. Sueños de promesas. El sueño de Jacob. Dios le promete una gran descendencia, tierra, bendecir a otras naciones. Génesis 28, 11 al 15.
Sueño de escoger la bendición de Dios. El sueño de Salomón. Dios le da la opción de escoger cuál sería concedido. Esto está en Primera de Reyes 3, 5 al 17. El sueño también de Jacob, que Dios le indica cómo debe de aparear el ganado y volver a la tierra de su nacimiento. Génesis 31, 10 en adelante. El sueño también de José, que le dice que debe de casarse con María, José y María. Y Dios le habla en un sueño en que debe de casarse con María, porque ella llevaba en su vientre, lo que llevaba era concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1, 20 al 24. Vemos entonces cuán importante es en que hay diferentes tipos de sueños. Que Dios habló a las medianitas, Dios habló a José, Dios habló a Copero, Dios habló a Faraón, Dios habló por sueño a Nabucodonosor, sueño de Daniel, sueño de Jacob, sueño de Salomón, los sueños de José. Cada uno Dios siempre se anticipó en decir algo o hablar algo a su pueblo, primeramente a través de un sueño. Los sueños hablan. Cuando Dios le indica a los sabios que regrese por otro camino, al no informar Herodes que estaba el niño Jesús, esto está en Mateo 2:12, a través de los sueños. El ángel le indicaba a José que debía de huir a Egipto por causa de la persecución que vendrían ordenada por Herodes, Mateo 2:13 y también Mateo 2:20. Los sueños de Dios pueden perturbar el espíritu humano y quitar el sueño, tal como le sucedió a Nabucodonosor, lo que menciona Daniel 2:1. José experimentó los sueños del atrio, los sueños del lugar santo, los sueños del lugar santísimo. Empezó a vivir sueños en que Dios ahí estaba en el asunto. El atrio, cuando soñó 2 veces que iba a ser mayor que sus hermanos, Génesis 37, 7 y 9. El lugar santo, cuando interpretó los sueños del copero, el lugar del panadero, Génesis 40, 12, 13. Y el lugar santísimo, cuando fue puesto como segundo de Faraón, Génesis 41, 40. Sueños proféticos, sueños que Dios permitió y se cumplieron. Carla Morán, 30 años abusada por demonios y un espíritu de sucubo y incubo que comenzó a través de los sueños. Ella decía que un ser grande venía y se echaba encima de ella y 2 pequeños le sujetaban las piernas y había una violación. Este es un caso real que lo hemos hablado en casos de sucubo y incubo. De ahí también de estos sueños que empieza esta entidad a entrar por un sueño. En Carla Morán sale la película El Ente. Mire qué interesante que a través de un sueño se empieza a manifestar una entidad. Si usted alguna vez vio la película El Ente o ha estado en las otras clases que he dado sobre estos espíritus de demonios que entraron, y Carla Morán cuenta que a través del sueño comenzó todo esto. Entidades entraban. Después esta entidad ya pasaron a ser a lujuria, a tomar su cuerpo y se transformaron físicamente en una entidad. Ella muere en el 2016 y este es un caso real. De ahí sacaron la película en 1982, la película El Ente. Emily Rose, el caso de El Exorcista. En ese caso del exorcismo también es un caso real. El 21 de septiembre de 1952 nace esta joven que llevaba una vida normal hasta 1968, cuando empezó a temblar su cuerpo y se dio cuenta que no tenía el control de ella. Fue al neurólogo y pensó que eran ataques de epilepsia. Luego empieza a escuchar voces, se empieza a golpear, se mordía, comienza a tener sueños raros, sueños extraños, sueños de demonios. El cura le hizo el exorcismo, pero ella muere en ese mismo rito. El cura después la acusan de la muerte de Emily Rose y su caso lo toma una abogada. Y la abogada decía que a las 3 de la madrugada
ella sentía en su cuarto que había una presencia en su habitación. Mira interesante cómo se van transmitiendo, que ahí vendría haciendo las transferencias de espíritu. En la lápida de Emily Rose se escribió lo siguiente: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Claramente podemos ver la importancia del cuidado de qué estamos nosotros soñando. Porque los sueños, puede estar Dios como no puede estar Dios. Ahora, es importante entender que todo sueño tenemos que analizarlo. No nos creamos rápidamente, que soñé algo lindo y ya de Dios. Llévelo a Juan 4:1, primera de Juan. Péselo, pruébelo. Si tú estás en el asunto, Señor, es un sueño muy bonito, pero confirma si tú estás aquí. Y si es un sueño hostil, ya usted sabe ahí lo que tiene que hacer. Anular inmediatamente. Todo sueño, valga la redundancia, todo sueño que usted sueñe y sea hostil, haya muerte, haya pecado, haya lujuria, haya un accidente, a lo mejor quizás no está involucrado usted, pero puede estar un familiar, un amigo, a lo mejor un líder, un pastor, y soñó usted eso, no es para que usted sueñe y diga, pero es para tal persona, y dejarlo así. No, si usted soñó algo, porque Dios le está diciendo que usted haga algo, es para que usted anule, para que usted revoque, para que usted sea la manera en que en ese sueño sea revocado el sueño, para que no tenga efecto ni al mundo físico ni al mundo espiritual. Todo sueño hostil donde no esté Dios, inmediatamente se anula. Ahí ya no se pide confirmación, se anula sí o sí. Se reprende: Señor, yo anulo este sueño, no tenga efecto ni al mundo físico ni al mundo espiritual, sea un sueño que quede abortado al mundo de las tinieblas. Y si es Dios, confirmación. Dios trabaja aún en los sueños. Job 33, 14 al 29. Voy a leer la versión NBB. Porque Dios habla repentinamente en los sueños. Mire qué hermoso. En visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras yacen en sus lechos. En tales ocasiones Dios le abre el oído y les da sabiduría e instrucciones, haciéndolo cambiar de opinión, guardándolos del orgullo y preveniéndolos sobre los castigos del pecado y evitando que caigan en algún lazo. Qué tremendo es esto. Por eso que aún mientras nosotros, recuerde que el cuerpo descansa, pero el alma no. El alma no. En el sueño el cuerpo descansa. Sentimos bien, por eso es que cuando uno no duerme, ¿qué pasa? La persona anda con sueño, anda decaído, anda malhumorado, anda amargado, no funciona bien, no coordina las cosas, las hace mal, es porque no durmió el cuerpo. Pero el alma continúa, y ahí donde el Señor empieza a moverse, en el alma. Entra por un espíritu y se va al alma. Y mire qué bonito como hace el Señor entre sueños y en visiones nocturnas, dice. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Hemos enseñado en tercera y cuarta vigilia de la noche, en otra enseñanza, en que el sueño más profundo cae a las 3 de la madrugada. 3 de la madrugada cae el sueño más profundo. Ahí cuando ya los hombres ya no dan más por el sueño, ahí cae el sueño más profundo. Versión Valera dice: porque Dios habla de una y otra manera, pero nadie se nota. Dios habla de una y otra vez, aunque no lo percibamos. Mire qué hermoso esto. No lo percibimos. VLS. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Qué hermoso nuestro Señor, que aún en los sueños Él nos habla y nosotros no nos damos cuenta. El Señor nunca deja de hablarnos. LPD. En realidad Dios habla una vez y luego otra, sin que se preste atención. El Señor no habla una y otra vez, que es confirmación. Recuerda lo que hablaba anteriormente, que hay que pedir confirmación a algo, porque se tiene que pedir confirmación. Y aún Dios habla una y otra vez. Esa es confirmación.
Por eso que el número 2, cuando sale el número 2, es una aseveración. Es lo que decimos en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz me acuesto y en paz duermo. 2 veces, aseveración, seguridad, que así va a ser. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. 2 veces, aseveración, seguridad. Versión VLPH. Dios habla de muchas formas, aunque no sepamos verlo. RVSC. Él nos habla de muchas maneras, pero nunca entendemos. Claro, porque estamos nosotros recién ahí entre el espíritu, entre el cuerpo, en la carne, las emociones que no entendemos. Segunda de Reyes 6:16 dice, y él les dijo, no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos que tener una confianza y una seguridad en que todo lo que hagamos tiene que estar dirigido por Dios. En que todo lo que nosotros podamos tener, que Dios realmente esté en ese asunto. Y siguiendo la cadena de Job 33:16, que es un texto muy hermoso, ya estamos terminando esta clase. En Job 33:16 dice, entonces revela al oído a los hombres y les señala consejo. Mire qué hermoso esto, pero nosotros no nos damos cuenta. Recuerde que dice los textos, nosotros no percibimos, no nos damos cuenta, pero Dios así nos habla a nuestro oído. Y nosotros dormimos. Miren el amor, la preocupación que tiene Dios, que aunque nosotros estamos durmiendo, o el cuerpo está durmiendo, es la manifestación de Dios Todopoderoso que empieza a manifestarse a través del sueño. Revela al oído del hombre, pero no al oído físico, no a las orejas, al oído espiritual del hombre. Y le habla y le señala un consejo. Viene el Señor, le habla al oído, le dice, hay un consejo. Y empieza a hablar. Quizás qué misterio nos dará mientras dormimos. Esto es poderoso. La versión BAD dice, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. Él nos da advertencia. Quizás qué cosa nos dirá el Señor a través de los sueños. Pero algunas versiones nos dan claridad de qué nos dirá el Señor a través del oído. Versión Torres Amat. Entonces les abre Dios los oídos y los instruye y los corrige. Mire qué tremendo. El Señor nos instruye y nos corrige. Instruir es darnos instrucciones. Y luego nos corrige si hay un mal proceder. Porque no sabemos qué proceder hicimos mal o que estamos haciendo mal y no nos damos cuenta. Mire el amor de Dios, que aún en los sueños se preocupa el Señor por nosotros. RBA. Entonces abre el oído a los hombres y sella la instrucción para ellos. El Señor nos da instrucciones a través del sueño. NRB. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Viene el Señor y nos aconseja. Qué hermoso nuestro Señor, en que aún en el área del sueño está preocupado por nosotros. RBC. Entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer. Wow. Por eso que muchas veces nosotros nos levantamos y hacemos cosas porque ya el Señor lo habló en el sueño. Mire cómo el Señor es tremendo. Él nos enseña, nos dice lo que tenemos que hacer. Por eso que muchas veces nosotros nos levantamos y decimos, voy a hacer esto, y no lo tenías planeado, pero sí el Señor ya lo tenía planeado. Nosotros lo hacemos como pensando que se nos ocurrió hacer eso, pero el Señor fue que te hizo hacer eso, porque Él te dijo lo que tenías que hacer. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Y versión BIN, entonces, Él abre el entendimiento a los hombres y disciplinándolos espanta su firma. Todo esto hace el Señor a través de un sueño. Nos da advertencia, nos instruye, nos corrige, sella la instrucción cuando nos habla al oído, sella el consejo, nos indica lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer y nos disciplina. El amor de Dios es tan grande
tan impresionante que a veces nosotros no entendemos. Pero sí es importante entender en que siempre tenemos que estar conectados con el Señor. Cada día nosotros tenemos que estar conectados con el Señor para que Él tome el control de nuestras vidas. Qué importante tener la claridad del tema de hoy y que Dios le ayude. Por eso, si usted no tiene un discernimiento del sueño, gracias al Señor, el Señor me ha capacitado con poder interpretar sueños y puedo ayudar un poco en esa área. Si hay algún sueño, valga redundante, que soñó, ahí está mi número de WhatsApp. Siempre estamos para ayudar, o busque un ministro, o busque a alguien y no se quede con un sueño. Ahora, dos cosas importantes en el sueño. Ya lo vimos, pero como un recuento. Si usted soñó un sueño hostil, ya sabe lo que tiene que hacer. Se anula. ¿Cómo se anula? Señor, yo anulo este sueño. Así se habla. Señor, yo anulo este sueño. Todo este sueño, Señor, yo lo revoco, lo deshago, lo aborto de mi vida, lo aborto de mi espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Que este sueño quede inoperante al mundo físico y al mundo espiritual. Eso es lo que se tiene que hacer. Aprendamos ese diseño. Lo voy a decir de nuevo. Oramos de todo sueño, ejemplo, un sueño de muerte, un sueño que alguien moría, un sueño que algo pasaba. Ahora hay sueños también que las personas sueñan y las personas fallecen. Eso también se puede dar. Ese es otro tema. Pero estoy hablando de que si Dios no está en el asunto, se revoca ese sueño. Entonces se anula y se dice, Señor, yo anulo este sueño. Sueños de muerte, principalmente si es un sueño de un ser querido o de un líder o de un pastor, porque por eso que es bueno saber interpretar el sueño, porque puede ser no un sueño físico, puede ser un sueño de una muerte espiritual, pero usted lo tomó físico porque no lo entendió. Entonces hay que tener cuidado con esto de los sueños, porque se pueden dar equivocaciones de decir algo y quizás están muy equivocadas fuera de la realidad del espíritu. Eso entonces cuando soñamos algo hostil. Cada sueño que se haga, que sea del enemigo, se anula. Se reprende en el nombre de Cristo Jesús. La palabra reprender significa parar. Eso significa, te reprendo. Eso significa que lo que venga se para. No va a seguir. Hasta ahí llegó. No va a avanzar. Eso es reprender. Y si es sueño de Dios, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, probadlo. Probad los espíritus. Sea bueno, sea malo, si es Dios o no es Dios, todo se tiene que probar. Eso no es que seamos más espirituales, no. Dios dice, probarlo todo. Todo se tiene que probar. No crea todo. Y aquí otra vez vuelvo a lo que decía anteriormente, porque es importante, no es gravoso repetir lo mismo, porque es importante que usted aprenda. Usted puede soñar a lo mejor que está predicando, que a lo mejor usted tomó un vuelo y fue a predicar a la China y fue a predicar y ganó mucha alma. Vea si Dios está en el asunto. Porque a veces la gente sueña en que están predicando y luego inmediatamente ellos empiezan a gestionar para que lo inviten y a veces no está Dios en el asunto. Se fija que todo tenemos que pesarlo. Todo tenemos que pesarlo por la palabra y pedir el discernimiento para que así de esa manera nosotros podamos estar claros en un sueño. Qué importante todo lo que hoy estamos aprendiendo a través del sueño, a través del tema de hoy. No sé si hay alguna pregunta, puede colocarla en el chat, alguna duda del sueño o alguna duda del tema de hoy, y voy a estar leyendo para que así también podamos ir aprendiendo más que soñamos, porque a lo mejor usted puede soñar un sueño de Dios o puede soñar un sueño del enemigo. Tres cosas podemos soñar. Una, un sueño de Dios. Dos, un sueño del enemigo. Tres, un sueño que comió muchos tacos, muchos porotos con riendas, muchos completos se le dice allá en Chile, bueno, perros calientes que se le dice. Soñó porque comió una comida, mucho tallarines con huevo, con papa frita, y esto le hizo al estómago un sueño. También se puede dar eso. Mire qué importante eso, porque cuando uno se tiene el estómago con las preguntas ya hoy.
cuando uno come mucho, también se tiende a soñar. Por eso que hay que tener cuidado. Coma, pero si usted soñó, vea si es Dios, si es el enemigo o es su estómago que le está hablando. ¿Me entiende? Porque eso se da. Hay gente que come mucho, claro, va a soñar porque el estómago ya está en tanta presión y eso se logra dar también. Es importante todo lo que hoy estamos aprendiendo. Marioli dice, cuando se sueña reprendiendo a un enemigo, una hermana de la iglesia soñaba eso. Sí, hay que analizar, por eso que todo siempre hay que probarlo. Si se sueña reprendiendo, aquí importante en estas cosas que nunca usemos misticismo. ¿Qué es misticismo? Creer algo y decir, no, si así es porque yo lo soñé. Porque hay sueños que se hacen doctrina. Mire qué importante, me recuerdo eso también. Porque hay gente que sueña algo y lo toma como doctrina. No se puede hacer un sueño doctrina. Ni tampoco se puede hacer de un texto una doctrina. Hay gente que soñó y en esos sueños no se toma doctrina. Yo no sé si usted ha visto en los sueños, ejemplo, hay gente que dice que el Señor me llevó al infierno. Yo tengo una postura de eso, bíblicamente. Y según lo que Dios me ha dado a entender. Porque mucha gente dice, no, es que Dios me llevó al infierno. Yo tengo una apreciación de eso. Que esa apreciación no es que en sí lo llevó al infierno, sino puede ser que Dios le dio una apreciación del infierno, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, y lo tenemos en la historia del rico y Lázaro, cuando el rico se colocó evangelista y dijo, envía a alguien a predicarle a mis hermanos, tengo 5 hermanos, envíale a alguien a predicar, para que no vengan acá. Se puso evangelista el hombre, y ahí Abraham le dice, no se puede, porque nadie puede ir ni de aquí, que es el infierno, a la tierra, ni de la tierra al infierno. Ahí hay una base bíblica. Ojo con esto y mantengan estos datos, no se dejen confundir con esto. No digo que Dios no puede llevarlo en una revelación. Sí, Dios lo puede llevar en una revelación, pero no en algo realmente que fue el infierno, sino una apreciación del plano del infierno. No sé si me está entendiendo. Si no entiende, lo coloca en el chat. Yo me entiendo. Yo tuve hace muchos años una experiencia así. Yo salgo del cuerpo y voy a ese lugar. Pero no es que yo fui a ese lugar, es la apreciación que Dios permitió para darme una enseñanza y para conocer más el mundo espiritual. Pero no es que realmente fuimos al infierno, sino Dios estaría contradiciendo. Porque la Escritura, el mismo Padre Abraham lo dijo, nadie puede ir del infierno a la tierra, ni de la tierra al infierno, sino eso se llamaría necromancia o micromancia, comunicación con los muertos o con seres espirituales que ya han fallecido. No sé si se entiende. Ya voy a las preguntas que están en el chat. Esto es importante, porque a veces la gente dice, que este fue el infierno y el Señor le mostró, y ¿será realmente eso? O es una apreciación, es una apreciación que también es por un sueño. Y el sueño puede ser una visión, puede ser un éxtasis también, que son diferentes. Irma dice, una vez yo tuve un sueño que llegaba a una casa de alguien y me daba de comer. ¿Eso puede ser malo? Dependiendo de qué más continúa el sueño. Ahora, si te dio de comer y hasta ahí llegó, dependiendo qué pueda hacer. Si te recuerdas que te dio de comer y pasó algo, hay que analizar todo el sueño como completo para poder discernir. Ahora, si en ese sueño no hay una seguridad, ahí ese sueño quiere decir que a lo mejor una palabra te dieron. Eso también se puede dar. Recuerde que los sueños a veces no son tan literales, sino detrás hay un trasfondo. Coloquemos este mismo ejemplo que dice Irma. Ella soñó que alguien venía y le daba de comer. No quiere decir, puede ser físico o puede ser espiritualmente. Se puede dar ambos, le estoy enseñando ambas. ¿Por qué? Por eso es que se tiene que pedir el discernimiento para saber cuál de es. Porque puede ser que alguien venga y te dé de comer físicamente. Pero puede ser que no se trate de eso físicamente, sino se trate de una palabra. Y una palabra es que te den de comer.
porque una palabra te dan de comer, tú lo creíste, eso también se puede dar. Se fijan las dos apreciaciones que nosotros, por eso es que es importante pedir discernimiento, si Dios está en el asunto o es algo que no esté en el asunto, y aún así hay que analizarlo si es físico o es espiritual. Ejemplo, se da también que a veces las personas sueñan en que ven que tienen la persona muchos hijos, y todos lo dicen mamá, 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 pero no quiere decir que va a quedar embarazada de muchos hijos. Puede ser un sueño espiritualmente que va a tener muchos hijos espirituales. Se fija que son cosas diferentes, se parecen, pero los trasfondos son diferentes. Si uno sueña una vez y se cumplen, ahí puede ser que Dios esté dando confirmaciones a algo que Dios puede estar en el asunto, porque lo de Dios siempre se va a confirmar y se va a hacer. Dice Irma, recuerdo que era un plato de frijoles enteros y se veía ahí está la otra claridad, y se veían de mal aspecto. Es porque ahí puede estar influenciado ambas, Marioli, o sea, Irma, ambas pueden estar en que puede ser o algo de alguna comida o algo para mal, en palabras. Porque también cuando nos dicen que nos dan de comer, esto está involucrado, puede ser físicamente, puede ser espiritual. Por eso es que es importante revocarlo. Si es físico, se revoca. Si es espiritual, se revoca. En ambos. Siempre hay que hacerlo en ambos aspectos, porque pueden ser los sueños espirituales o pueden ser físicos. Todo esto nos ayuda mucho a entender al mundo espiritual para poder entender. Verónica Berry dice, si uno sueña con muchas arañas de todo tipo y formas, ya pasan días y meses y uno sueña serpientes de igual, diferente tipo de tamaño. También he soñado estando acostado, llevando acostado muchos años al momento de despertar. Se asomó así por la ventana. Veo algunos amigos que me decían que estuviste mucho tiempo durmiendo y ahora sal de ahí y ven al lugar que vi por la ventana. Estaba todo con claridad. ¿Qué serán esos sueños? Ok, el primer sueño, vemos lo que decía anteriormente. Soñamos con arañas, soñamos con serpientes, con cualquier tipo de que nosotros sabemos que la serpiente que si te pica te va a hacer daño. Soñamos con serpientes, las mismas diferentes tamaños, que son diferentes influencias. Recuerde que hace poco dimos una enseñanza sobre serpiente Verac, que ahí hablaban de 18 tipos de serpientes, que todas son diferentes. En síntesis, todas las serpientes, todo lo que sea el sueño de serpiente va a ser de una influencia demoníaca. Entonces, ¿qué se hace? Se anula, se revoca en el nombre de Cristo Jesús. Y lo otro, en que se vea en un lugar, que se vea por la ventana, estaba todo con una claridad. Hay cosas que a veces Dios permite sueños para nosotros entrar en las ventanas del alma. En las ventanas del alma, al nosotros pedir que el Espíritu Santo entre en las ventanas, no está hablando algo literal, sino que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre en el alma, porque las ventanas del alma es ahí dentro, es para nosotros poder ver las cosas con mayor claridad. Las ventanas tienen que ver con el alma, las ventanas del alma, para poder visualizar, para poder ver con más claridad lo que no se puede ver físicamente. Todo esto nos ayuda mucho a entender la importancia en que, dependiendo de la claridad del sueño, nosotros podamos entender o no que tenemos que cuidarlo. Recuerde que al comienzo le hablaba de un joven que soñó constantemente repitiendo ese sueño. Por eso que el sueño no dé lugar a que se vuelva a repetir. Si soñó algo hostil, usted sabe lo que tiene que hacer. Si soñó algo de Dios, pida confirmación entre la misma. Recuerde que el sueño que hablaba anteriormente del joven que se veía vestido de mujer, y él no le tomó importancia. Ese es el problema. No le tomó importancia, siguió repitiendo ese sueño, siguió repitiendo, y al final, después de que se veía vestido de mujer, se vuelve un homosexual. Travesti también. Hay de conocer
que le cambia un sueño y se vuelve al mundo del transvestismo, de travesti. ¿Por qué? Porque no se anuló, no se discernió. El enemigo puede entrar a través de un sueño. Contaba también de un sueño que ella soñaba, la mujer, y era cristiana. Soñaba que venía salía de la agua un espíritu y entraba en ella. Y le decía, yo soy tu esposo. Y esa mujer era casada. Pero cuando entró ese espíritu en el sueño, esta persona ya empezó a tener comportamiento ya no de desear a su esposo. Y es más, cuando esta mujer mantenía la relación con su esposo, este espíritu venía y la golpeaba en las noches. En el sueño la golpeaba y amanecía con moretones en el cuerpo. Al final, ese matrimonio se destruyó. Mire qué importante todo esto, porque nos da a entender, volviendo nuevamente a la enseñanza, en que todo sueño tenemos que llevarlo a Cristo. Los sueños hablan.